Desde la pujante, innovadora y hermosa ciudad de Medellín, en Colombia, iniciamos nuestra celebración de culto a Dios en íntima devoción. Íntima Devoción es una iglesia que cree, obedece, vive y proclama los efectos transformadores del Evangelio del Señor Jesús. Esta es una transmisión simultánea por nuestro canal de YouTube, Facebook e Íntima Devoción Radio. Descarga gratuitamente nuestra aplicación en las tiendas iPhone y Android. Sean todos bienvenidos. Hoy, exactamente hoy, 17 de agosto, estamos cumpliendo los 19 años como Íntima Devoción, Iglesia del Evangelio Cuadrangular. Alabado sea el Señor. Hicimos honor al nombre del Señor y le rendimos adoración el domingo pasado, pero hoy no quiero que pase esta fecha desapercibida, cuando muchos recuerdos nos traen muchas alegrías, nos traen muchas satisfacciones, pero también una que otra tristeza y nostalgia. Y me permití, de parte del Señor, traer esta escritura que fue tan trascendental para la historia del pueblo de Israel cuando se va a dar la transición en el mando del pueblo, en el pastoreo del pueblo. Va a pasar de Moisés a un hombre que ni siquiera era de la tribu de Leví a la cual pertenecía Moisés, sino a un hombre de otra tribu, la tribu de Efraín, un hombre que continuó la tarea que Dios le había encomendado a Moisés. En esta noche quiero, a través de este mensaje, que el Señor ponga en usted un corazón apercibido, un corazón sabio, un corazón prudente, para que entienda lo que el Señor nos quiere hablar a través de este mensaje, el cual involucra a Dios principalmente, al pastor y también a cada uno de ustedes, y por eso lo he titulado La compasión de Dios, el pastor y la iglesia. Muy conmovedor este texto que hemos leído en Números, en el cual Dios le anuncia a su hombre de confianza que ya va a partir de este mundo, y en una responsabilidad asombrosa de Moisés, él le dice al Señor, no le dice nombra a fulano o nombra a perano, sino que le dice tú eres el Dios de toda la humanidad, así que puedes escoger a quien tú desees para que continúe comandando o liderando el pueblo de Israel. Por eso, en esta noche yo quiero que vamos dejando aquí el texto de Números, vamos por un instante al libro de Josué, donde se narra cómo los israelitas conquistaron la tierra de Canaán, que hoy se llama Israel, bajo el liderazgo de Josué, y continuemos esta historia que hubiera quedado, podríamos decir que quedó como comenzada en el texto que acabamos de leer. Josué, un hombre fiel, un hombre leal, un hombre que junto a Caleb de la tribu de Judá fueron dos honorables jóvenes que aprendieron a ser gente de confianza para Josué. Caleb traduce en el hebreo cercano al corazón, y espero que me entiendan en el mejor sentido de la expresión. Caleb o perro en hebreo
se dice Caleb. Perro en hebreo se dice Caleb, pero aquí no se está resaltando al perro carroñero ni al perro callejero, sino al que está en la capacidad de asumir una posición cercana al corazón de alguien que le está liderando, un hombre fiel. Entonces este hombre, Josué, tenía el deber de cumplir por lo menos con 3 puntos básicos al cual yo le sumaría un cuarto. Lo primero que tenía que hacer era reflejar la compasión de Dios hacia su pueblo. Eso era lo primero que tenía que hacer Josué, porque eso era lo que había aprendido también de su antecesor Moisés. Luego, conquistar la tierra de Israel, la cual en su liderazgo nunca se logró conquistar en su totalidad. Luego, repartir sus territorios entre las tribus de Israel, excluyendo la de Rubén, la de Gad y la media tribu de Manasés. ¿Qué había pasado con esas 2 tribus y media? Cuando estaban en la frontera de Israel, de la tierra de Canaán y el territorio de Moab, ahí en toda la frontera, entonces ellos vieron muy atractivos esos territorios para sus fincas, para sus sembrados, inclusive para su familia, y se ganaron una reprimenda de parte de Moisés porque ellos inicialmente pensaron fue en el bienestar económico de ellos y por último mencionaron fue a su familia. Y Moisés les dice, ¿cómo así? Ustedes están pensando solamente en sus riquezas, en sus ganados, ¿y la familia qué? Porque los de estas tribus, los de Rubén, los de Gad y la media tribu de Manasés, tenían un interés meramente económico y no les importaba absolutamente la familia. Y yo creo que una persona donde el líder, o una familia donde el líder solamente se ocupe de amasar y de amasar dinero, y si no le importa la familia, no le agrada a Dios. Entonces, ellos se quedaron ahí en territorio de Moab, en lo que hoy conocemos como Jordania, y que en su momento lo conocemos también como Transjordania. ¿Transjordania qué es? Todo el territorio que está a la margen oriental del río Jordán. Y ellos llegaron por ese lado, por el oriente, llegaron a esa frontera natural que es el río Jordán y se quedaron en Transjordania. Pero las otras 9 tribus y media sí pasaron a Cisjordania, que es lo que conocemos hoy como Israel. Cisjordania es lo que corresponde a la margen occidental del río Jordán. ¿Qué más cumplió como deber este hombre de Dios? Unificar a Israel en cuanto a su fe en el único Dios verdadero. Entonces ahí tenemos 4 funciones por lo menos, pero agreguemos una quinta. Fue un hombre que no solamente recomendó, sino que vivió el nunca descuidar a su familia, porque a él le produjo mucho dolor como las tribus de Rubén, Gad y la media tribu de Manasés habían pensado más en el bienestar económico que en el de su familia. Él le oyó decirle eso a Moisés por parte de estas 2 tribus y media, como repito, les interesaba solamente el elemento económico. Ahí tenemos entonces cómo este hombre, Josué, está cumpliendo un ministerio a cabalidad. Y un hombre que cumpla un ministerio a cabalidad es un hombre que está listo para ser llamado por Dios a que muestre la compasión de él hacia su pueblo. Porque el pastor, créanme, el pastor en una iglesia es la muestra, como nos lo predicó el pastor Junior en meses pasados, es la muestra o la evidencia de la compasión de Dios hacia la iglesia. Porque a él le dolió mucho cuando veía a las gentes caminar de un lado para otro, y dice que tuvo compasión de la gente porque los veía como ovejas que no tienen pastor, de manera que cuando hay un rebaño de ovejas que tienen pastor, están gozando de la compasión de Dios, como le están gozando ustedes en esta noche. Alabado sea el Señor, alabado sea el Señor, alabado sea el Señor.
Entonces una persona como Josué está en la mira de Dios para recibir su compasión a través del llamado, el llamado. En Josué 1:1, así como les dije que ya si continuáramos esta historia en Josué 1:1 y 2 dice, después de la muerte de Moisés, diga, después de la muerte de Moisés, siervo del Señor, Dios le dijo a Josué, hijo de Nun, asistente de Moisés, mi siervo Moisés ha muerto. Por eso tú y todo este pueblo deberán prepararse para cruzar el río Jordán y entrar a la tierra que les daré a ustedes los israelitas. ¿Dónde le dijo estas palabras el Señor a Josué? En lo que hoy se conoce como Jordania, o en su momento, ya como por distinguir en las fronteras actuales también, en Transjordania. En Transjordania, yo creo que estos términos son muy familiares para ustedes cuando se habla de Transjordania y de Cisjordania. Ahí fue donde el Señor le hizo el llamado, o por lo menos ya le confirmó el llamado a Josué, el sucesor o el reemplazante del siervo de Dios Moisés. Debo resaltar algo aquí, y es que el libro de Josué comienza con una muerte. Ahí está, después de la muerte de Moisés, ese es el primer versículo de este libro. Comienza con una muerte y termina con dos muertes. Termina con la de Josué y con la de Eleazar, el hijo del sumo sacerdote Aarón. Aquí hay una realidad. Esta tarde, mientras hablaba con el equipo de proyectos de acá de Íntima Devoción, hablábamos sobre estos 19 años y qué irá a pasar durante los siguientes 20 años. Yo no puedo decir que puedo estar vivo ahí, no puedo afirmarlo, anhelaría, pero Él es el Dios de mi vida y Él me la dio y Él me la puede quitar en cualquier momento, inclusive ya. Pero sí puedo decir también que para ese momento las personas menores de esta congregación, como es mi nieta Victoria y próxima a llegar Sara, para ese momento tendrían 20 años, dentro de 20 años. Para ese momento este servidor, si el Señor así lo ha determinado, tendría 84 años. Para ese momento el pastor Junior tendría 62 años. Para ese momento mi esposa Marlene tendría 80 años. Y siga para allá. Este mensaje es para todos. Entonces, el caso aquí es que hay una realidad, que Moisés, el siervo de Dios, ha muerto y el Señor le está indicando a Josué lo que debe hacer, y es la necesidad de dirigir al pueblo de Israel a través del río Jordán en la frontera oriental de la tierra que Dios le había prometido a Abraham. Lo primero que necesita o que se requiere para un hombre servir como pastor es que Dios lo haya llamado. Muchos se están metiendo a la lista del pastorado, más porque no saben hacer nada, porque no quieren hacer nada y porque hay un concepto muy errado en el grueso de la población y lamentablemente en algunos sectores del cristianismo, en los que el pastor es un vago. Permítanme decirles, y hay modestias que uno se tiene que dar. En el caso de los pastores que ustedes tienen acá, tiempo es que les hace falta para seguir cumpliendo esta tarea. Y que Dios no nos llamó a este ministerio porque no teníamos nada que hacer. Al contrario, nos sacó de nuestros respectivos trabajos para que atendiéramos la obra y la iglesia del Señor. No estábamos vagando. No nos pasó como aquellos que le dijeron al Señor, Señor, te seguiremos a donde quieras. Y el Señor Jesús les dice, mire,
los zorros tienen sus guaridas y las aves tienen sus nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene donde recostar la cabeza. ¿Qué les quiso decir? Si me van a seguir a mí por interés de fama o de dinero, es mejor que no lo hagan. Sin embargo, a otros sí los llamó el Señor y los encontró trabajando, entiéndase, a los que conocemos como los discípulos y otros más. A ese hombre que es la evidencia de la compasión de Dios para una congregación, no solamente el Señor lo llamó, sino que le dio la autoridad. Versículos 3 y 4. Tal como le prometí a Moisés, Dios cumple promesas. ¿Lo creen o no? Y aquí dice, tal como lo prometí a Moisés, yo les entregaré a ustedes todo lugar que toquen sus pies. Su territorio se extenderá desde el desierto hasta el Líbano, es decir, desde el desierto de Beerseba al sur hasta el Líbano, el actual Líbano, al norte. En su momento también se llama desde Dan hasta Beerseba, porque Dan estaba bien al norte de lo que hoy es Israel. Pero aquí el Señor está dando unas coordenadas y unas fronteras, y dice, su territorio se extenderá desde el desierto hasta el Líbano, y desde el gran río Éufrates, territorio de los hititas, hasta el mar Mediterráneo que se encuentra al oeste. ¿Por qué la autoridad? ¿Por qué Dios le está dando autoridad a Josué? ¿Y por qué Dios le da autoridad al hombre de Dios que Él determina, que Él decide, con el cual quiere mostrar la compasión a la congregación? Hermanos, Dios todo lo conoce con anticipado conocimiento. Y había una problemática muy tremenda. Había una problemática, y la hay todavía, en la que es muy difícil comunicarse con alguien que pone resistencia a lo que quieres transmitirle. Y es muy difícil porque se encuentra uno con personas que lo retan y que están objetando la autoridad que Dios, en el caso nuestro, nos ha dado. ¿Tú crees que Dios te ha dado autoridad, pastor? Uno puede transmitir ideas a una persona que le interesa saber y escuchar. Uno puede transmitir mensajes a la iglesia, los que quiera. En íntima devoción honramos la palabra del Señor. Y nunca vamos a negociar este espacio para transmitir otra cosa distinta que no sea la palabra de Dios. Contrariamente, es muy difícil lograr, si tu interlocutor o tus interlocutores no quieren escuchar. Muy difícil llegar con un mensaje cuando una persona no quiere escuchar. Es muy difícil llegar con un consejo si la otra persona no quiere escuchar. Es muy difícil llegar con una consejería si la otra persona no quiere escuchar. Es muy difícil llegar con una asesoría si la otra persona no quiere escuchar. Y nos ocurre con mucha frecuencia que nosotros somos hablando una cosa y cuando no nos interrumpen, resultan hablándonos otras cosas de las cuales nada tiene que ver el tema a tratar. También nos pasa con mucha frecuencia. Y es muy complejo cuando uno aconseja a una persona. Leía esta mañana en el libro de Zacarías junto a mi esposa algo acerca de los celos que siente Dios. Y dice, siento celos por Sión, por el amor que les tengo. Los celos no son congregacionales ni denominacionales, ni por miedo a que alguien se vaya de la iglesia. No son celos por eso, ni por incertidumbre, ni por inseguridad que nosotros estemos mostrando. Nosotros tenemos la autoridad de Dios. Si sentimos celos por ustedes, es por el amor que les tenemos.
Entonces, hoy en día nos sucede con más frecuencia de lo que se cree que los pastores debemos enfrentar aspectos de la vida diaria de la iglesia y que al no ser acatados eventualmente puede llevar al desánimo a muchos pastores. Porque terminan diciendo, como dice Dios en el capítulo, bendito sea Él, en el capítulo 5 y versículo 29 del libro de Deuteronomio en la versión Reina Valera: ¿quién diera? Dios, que lo puede todo. Y Él dice: ¿quién diera que tuvieran un corazón flexible, un corazón que me obedeciera, un corazón que me acatara? Dios, en algún momento yo me atrevería a decir que era tanta la rebeldía del pueblo de Israel que hasta Dios se sintió desanimado con el pueblo de Israel, como suele suceder con algunos de la iglesia, a quienes uno les está mostrando ese amor por la autoridad que Dios le ha dado a uno, pero no lo quieren escuchar, pero es por evitarles que se vayan al abismo. Lo mostraste el texto, lo volvemos a mirar. El capítulo 5, versículo 29 de Deuteronomio en la Reina Valera. Ojalá, no, esta es la nueva versión internacional, hablo de la Reina Valera. En fin, entonces voy a hablar de los siguientes aspectos, entre otros, que nos toca sortear a nosotros los pastores en el día a día. Hoy por lo menos tocaré 3 tópicos con respecto a la vivencia que nosotros los pastores tenemos que enfrentar en el día a día. El primero es la adicción que está permeando a la iglesia, que se está infiltrando en la iglesia, en jóvenes, en adultos, en niños, en todos. Esa es una tarea que Satanás está muy minuciosamente trazando para ver cómo le hace daño a la iglesia. Primero era la persecución, el arma de Satanás para intimidar a los creyentes. Hoy no. Hoy los procedimientos de él son mucho más sutiles, casi que imperceptibles, y que algunos han caído en ellos. Hay adicción al alcohol. Hablo de adicción al alcohol. Hay adicción a las anfetaminas. Hay adicción a las benzodiazepinas. Cuando estaba haciendo este mensaje, me dio por investigar qué tipo de adicciones están generando malestar en algunos creyentes de la iglesia, y me encuentro con esta palabra y encontré que estas benzodiazepinas son una clase de medicamentos que se utilizan ampliamente para tratar trastornos que incluyen la ansiedad, el insomnio, los ataques de nervios, etc. Con el respeto por la ciencia médica, y tenemos médicos muy valiosos en nuestra congregación, pero hay otros que se están saliendo por la tangente. Cuando alguien ya se les sale de control, entonces empiezan a controlarlo con este tipo de medicamentos. Da vergüenza, da pena que dentro del pueblo de Dios ya haya adictos a las benzodiazepinas, a estos medicamentos que están llevándolos a vivir un mundo nuevo, pero un mundo subterráneo al fin y al cabo, un mundo irreal. Estamos lidiando con adicciones como el consumo de marihuana, ahora un tema en boga, porque hasta el champú para el cabello ya tiene ingredientes de la, ¿cómo se llama? La cannabis o el cannabis. Estamos lidiando con adicciones como la cocaína, adicciones como el tabaco, adicciones como la heroína, como las drogas emergentes,
Entiéndase, los hongos, los alucinógenos, las plantas alucinógenas, las nuevas anfetaminas, el éxtasis y derivados. Pero también estamos lidiando con adicciones como los videojuegos, las redes sociales, los juegos de azar, la corpolatría, es decir, la gimnasia intensiva y no dirigida. Pastor, por favor. Hay una nueva modalidad, me gustaría que tú lo dijeras, porque estamos hablando de la compasión de Dios, estamos hablando de la iglesia, del pastor y de la iglesia, tranquilo. Hay una nueva modalidad de alucinógeno que se llama TUSI. Se lo están vendiendo a nuestros niños en los colegios y afuera de los colegios como si fuera un caramelo, porque a diferencia de otras drogas que inmediatamente tienen una sensación de sabor de medicamento o de alucinógeno en la boca, este es un tipo de sabor que ceba, por decirlo así, ceba ¿Sí? inmediatamente a los niños porque parece que fuera un caramelo, pero es un alucinógeno, se llama TUSI. Miren ustedes, padres de familia. ¿Cómo? Es un polvo con apariencia como si fuera cocaína, nos dice aquí el hermano Johnny. ¿Se da cuenta por qué debemos tocar estos temas en la iglesia? Tenemos gente adicta a la pornografía. Y me decía un amigo que me llamó ayer de Bogotá, que nos tiene un regalo precioso para muchos hermanos acá, esperamos ser de bendición. Me decía también que a veces supeditamos la pornografía a las redes, a las revistas y todo lo demás, pero hay una pornografía que es también verbal, esa que está incitando con palabras a que otros busquen este tema de la pornografía. Y no sé cuántas adicciones hay, el autosexo. Hay gente que es adicta a esto. Y estoy hablando de gente, por eso titulé el mensaje, la compasión de Dios, el pastor y la iglesia. Yo no estoy predicándole en este momento al mundo. Si alguien que no sea creyente está escuchando el mensaje, bienvenido sea. Pero me estoy ocupando como pastor es de la problemática que está viviendo la iglesia hoy día. ¿Ibas a decir algo? Mire, adicciones aparentemente que no son nocivas, como las bebidas energizantes. La música también. Sí. Y entonces, tengo muchos nervios y me voy a un medicamento. Hay gente que ha llegado donde el psiquiatra y terminan embolatados en la vida a base de medicamentos. ¿Alguien más estaba participando? ¿Alguien más dijo algo? Ah, no, ni se diga. Ahí yo lo incluí en las redes sociales. Mire, los que conducimos vehículo, nos podemos dar cuenta que hay gente que cruza con toda frescura la calle de esta manera. Cruzando avenidas, chateando. Otros lo cruzan así, están tan elevados que no se dan cuenta que viene un proyectil, porque un vehículo es un proyectil, que si lo atropella y si viene a buena velocidad y si el que viene manejando viene hablando por teléfono o chateando, entonces ahí tiene usted una tragedia a la vista. Ese es uno de los aspectos con los cuales nosotros como pastores estamos lidiando hoy día y que estamos luchando, mis amados hermanos, para que entiendan la compasión de Dios antes de dejarse arrastrar por todo esto que hoy está siendo validado por el sistema de los gobiernos. Suspendo aquí, pero sigo con otro aspecto con el cual bregamos, y es la rebeldía hacia la autoridad.
tenemos una generación desafiante, una generación altiva, una generación sobradita, una generación agresiva, una generación altamente peligrosa. Hablaba con el pastor esta tarde, con el pastor Junior, y nosotros nos topamos como pastores con hermanos que vienen a buscar al pastor, pero como lo he dicho, cuando el volador está a punto de estallárseles. Pastor, venga, ayúdeme a apagar esto o a lanzarlo porque me voy a estallar. Juegan con fuego y finalmente cuando se ven atrapados, buscan al pastor para que les apague el incendio que ellos mismos iniciaron. Una persona está enferma, con la salud supremamente afectada, con un cáncer incisivo, y oramos permanentemente y lo subimos al comando de oración y siente una leve mejoría y lo vemos tomando decisiones que son contrarias a la voluntad de Dios, y entonces llega una palabra rema, porque esta es una palabra rema, cuando vemos que no solamente las personas que están enfermas, sino que se oponen al consejo del pastor que les muestra con celo de Dios, entonces viene el Señor a hablar por boca del profeta Jeremías en el capítulo 30, versículos 12 al 15. No está aquí, pero usted lo puede leer en la Biblia y yo se lo voy a leer ahora. Mire cómo le dice el Señor a aquellos que no buscan al pastor sino para recibir su consentimiento, pero cuando ellos ya han tomado una decisión. Y si el consentimiento del pastor es contrario a lo que ellos ya tomaron la decisión, entonces lo que salen es a decir, de malas el pastor, porque yo ya tomé la decisión. Estaban esperando si coincidía la decisión que ellos habían tomado con el consejo que uno les había dado para poder arrancar y ahí sentirse más seguros de lo que ellos habían decidido, pero no siempre es así. Entonces el Señor dice de la siguiente manera, así dice el Señor. Repítalo conmigo bien fuerte, así dice el Señor. Ahora repita conmigo esto, así no dice el pastor, así dice el Señor. Tu herida es incurable. Tu llaga no tiene remedio. No hay quien defienda tu causa. No hay remedio para tu mal ni sanidad para tu enfermedad. Todos tus amantes te han olvidado. Ya no se ocupan de ti. Por causa de tu enorme iniquidad y por tus muchos pecados, te he golpeado, te he corregido, como lo haría un adversario cruel. ¿Por qué te quejas de tus heridas si tu dolor es incurable? Por causa de tu enorme iniquidad y por tus muchos pecados, yo te he tratado así, dice el Señor. Qué palabra tan dura, tan cruel. Hay otro texto que dice, que no recuerdo la cita. Hay personas que dicen, pero el pastor no se sabe la Biblia porque no sabe la cita bíblica. Hay otros que dicen, no, es que me pesa mucho, que yo sé cómo dice la Biblia, pero no sé la cita, y entonces se sienten acomplejados. Miren, mis amados hermanos, yo les doy un consuelo. Ustedes leen el Nuevo Testamento y ustedes no oyen al apóstol Pedro en Hechos de los Apóstoles ni a Pablo en sus epístolas cuando citan el Antiguo Testamento. Ellos citan como dice en algún lugar de la Escritura. Así consuélese con eso. Tenga la certeza de que sí lo dice la palabra del Señor. Y hay un texto que dice, el hombre que reprendido endurece su cerviz será quebrantado y no se hallará para él medicina. Alabado sea el Señor. ¿Por qué? Por haber desafiado la autoridad de Dios. Otra cosa con la cual estamos lidiando los pastores, sobre todo para aquellos que piensan que nosotros hacemos nada, nuestro trabajo, y no me aplaudan, ni aplaudan al pastor. Lo que sí les agradecemos es oren por sus pastores, porque nuestro trabajo
es más intenso de lo que ustedes puedan imaginarse. Ni los estoy llamando a que digan qué pesar del pastor, no, jamás. Si el Señor nos llamó a esto, a este santo ministerio, es porque nos da las fuerzas para gobernar, para liderar y para imprimirles certeza de la salvación a cada uno de los hijos de su pueblo. Pero otra situación con la cual estamos lidiando es con el ensimismamiento. El ensimismamiento. Muchas veces nos podemos desanimar y ensimismar por nuestra condición espiritual estancada y no ver ninguna salida. Estoy demasiado dependiente de tal o cual conducta indebida. Dicen algunos, los que están ensimismados. No me gusta someterme a la autoridad y a la disciplina, dicen otros, porque están ensimismados. No puedo aceptar ideas y normas que no puedo entender o explicar. Son algunas de las excusas que dicen algunos. En íntima devoción tenemos como devoción enseñar las Sagradas Escrituras, y esas son las que no permiten que nos desanimemos cuando enfrentemos con personas que ensimismadas están tomando decisiones y cometiendo errores, pero evadiendo sus propias responsabilidades y los resultados de ese ensimismamiento al cual quieren tener como su adicción. La enseñanza de las Sagradas Escrituras la hemos aprendido y la hemos visto en personas tan lindas como el Señor Jesús, y es que cuando enseñamos las Sagradas Escrituras, lo que menos queremos es desanimarnos y ensimismarnos, sino que sometemos nuestro ego al Dios del cielo. ¿Por qué? Porque es que tenemos la orden, los pastores tenemos la orden de parte de Dios, y con ella la promesa y el empoderamiento que al poner el esfuerzo de la manera correcta, exponiendo las cosas en vez de imponerlas. Hermanos, cuando les estemos hablando, les estamos diciendo, les estamos exponiendo todo lo que Dios ha dicho, nunca imponiéndoles absolutamente nada. Mis amados, hoy honro al Dios del cielo, porque ninguno en la iglesia puede decir que le estamos imponiendo las Sagradas Escrituras. Se las estamos exponiendo de manera responsable, y por eso lograremos, y creo que en algunos lo estamos logrando, la acción efectiva del Espíritu Santo sobre nosotros, que nos dice que el ensimismamiento es tan letal como la adicción a la rebeldía. Bendito sea Dios que no falta con su palabra. Voy a tocar otro punto, porque una persona como Josué está en la mira de Dios para recibir su compasión a través de la investidura. El pastor es merecedor del acato por parte de la iglesia, es decir, por esa investidura o por esa distinción que el Señor nos da y que nos permite ostentar de parte de Él. La investidura. Versículo 5. Durante todos los días de tu vida, nadie será capaz de enfrentarse a ti, pastor. Recibe esta palabra. Recibe esta palabra. Y si hay algún pastor que le está aquí caminando fiel al Señor, recibe esta palabra en esta noche. Durante todos los días de tu vida, nadie será capaz de enfrentarse a ti. Así como estuve con Moisés, también estaré contigo. No te dejaré, ni te desampararé, ni te abandonaré. Hay algo que es como el cariño verdadero. ¿Cómo es el cariño verdadero? Ni se compra, ni se vende. Y es la sabiduría. Y la sabiduría es parte de la investidura que Dios le da a su hombre para que atiendan
a la congregación o al rebaño. Una vez en Gabaón, Dios se le apareció a Salomón en un sueño, en la noche por supuesto, y le dijo: pídeme lo que quieras y te lo daré. Usted puede encontrar este texto en el libro de Reyes, en el primer libro de Reyes, en el capítulo 3. ¿Y sabe qué le pidió Salomón al Señor? Le pidió sabiduría y entendimiento. Yo creo, mis amados hermanos, que una de las insignias que Dios el Señor le da al pastor como investidura es la sabiduría, no solo para dar, no solo para enseñar la palabra eterna de Dios, sino para aconsejar a la iglesia en cosas aparentemente simples que pasan desapercibidas, como es el manejo de la economía, y evitar de esa manera que caigan víctimas de la sociedad de consumo. ¿Cuánto han recibido? No tanto en mi parte, yo no soy economista, soy económico, yo soy como el Renault 4. Pero ¿cuánto han recibido asesoría en economía por parte de nuestro pastor Nicolás Jr.? ¿Cómo les ha ido? Pueden testificar que lo que él les dijo era sabiduría de parte de Dios. Y bendigo a mi Creador, bendito sea Él por la vida del pastor. Yo soy poco novelero, Marlene. Yo miro siempre los testigos oculares, los que conocen mi vida al derecho y al revés. Y soy poco novelero. Pero el otro día pasé por un almacén donde había zapatos a un precio demasiado bajo. Hoy volví a confirmar eso. Iba con mi nuera Mariana, con el pastor Junior, con nuestra amada Victoria, que estábamos, hago este paréntesis, negociando el segundo aire acondicionado para la iglesia y no forzar tanto y así tendremos los dos para ver si logramos el nivel de refrigeración aquí en el templo y hacer más llevadera la estadía en nuestro lugar. Y ellos pueden testificar que pasamos por un almacén a cómo estaban los tenis allí, a un precio muy favorable por ese sector de la minorista. No les estoy diciendo que vayan para allá, pero los vimos, baratos. El día que yo vi los zapatos, los vi a 30,000 pesos. Bueno, hoy los vi un poquitico más costosos, a 35,000. ¿Es cierto, Mariana? Zapatos por 30,000 pesos, hermanos. Y ahí puedes tener todos los colores del arco iris si quieres, los puedes comprar todos. Y puedes comprar más. Era una especie de liquidación por cierre. Algo que ponen en los almacenes, se cierra y esto es una liquidación y empiezan a dar mercancía a menos inclusive el costo. Y la gente los compraba como loca en ese almacén. Compraban a granel. Y eso se ve muy seguido. Yo también soy culpable de esto. Abres tu vestier, abres tu closet y tienes ropa o que te olvidaste que la tenías o nunca te la pusiste siquiera. El teléfono celular o algún electrónico o aparato electrónico que estaba en 2 millones de pesos, ahora está en promoción por 250,000. ¡Cómpralo! Es lo primero que te salen en los avisos. La pregunta es, ¿lo necesitas? Claro que no, pero te convencerás a ti mismo de que sí, porque está muy barato. A veces compramos las cosas más por baratas que porque las necesitamos. Vaya usted ahora a su closet y le aseguro que va a encontrar ropa y posiblemente zapatos que usted se olvidó que las tenía.
pero quiere comprar más porque está barato, o porque está en promoción, o porque está de moda. Soy a veces un ser pensante, todos somos seres pensantes. Y me gustan mucho unas camisas por finas, no por costosas, sino por finas, porque cuando compro un artículo fino me dura mucho tiempo, entonces me evito muchos gastos de ahí para allá. Pero mire, es tan atrevido este sistema de consumo que a la camisa le cambian el logo de un caballito por otro logo, y entonces si tienes el antiguo logo, yo pensaba, entonces estoy fuera de moda, entonces quiero comprar la que tiene el logo actual. ¿No les ha pasado eso a ustedes? Y uno es culpable de eso. La gente contrae deudas por comprar ofertas, porque algunos se endeudan para comprar lo que está en oferta. ¿Para qué? Para tener zapatos que combinen perfectamente con las camisas, con la camisa nueva, por supuesto, y tiene que combinar con otra prenda. Usted no ha visto que va a comprar una camisa y dice, uy, pero ponerme esta camisa nueva con un pantalón viejo no va. No hay fin, no hay alegría y no hay elevación de nivel en esto. No vamos a cambiar de estrato social si hacemos estos gastos inmerecidos. ¿Por qué? Porque siempre, si sigues esa tónica, vas a estar vacío, pero queriendo aún más. Estaba yo muy niño cuando había esa moda del yeye y el gogó. El gogó es sal de ahí, salte de ese. Eso es lo que quiere decir gogó. Sal de ahí, de tu formato. Y para ese momento entró una moda que era, si la camisa era roja, las medias eran rojas. No se combinaba con el pantalón. No sé si ustedes, bueno, aquí no hay nadie tan viejo como yo. Pues a mí me picó ese bicho de querer las medias, los calcetines del color de la camisa. Y le dije a mi papá, y oh Dios, ¿qué le dije yo a don Pastor Ocampo? Aquí con esas bobaditas, no. Y de una vez me sacó de lote. Prohibida esas modas aquí, esas cosas gogó y yeye, no. Él tenía muy claro lo que era ser víctima de la sociedad de consumo. Y nosotros les advertimos a ustedes, hermanos, cuidado con ser víctimas de la sociedad de consumo, porque ustedes no solamente se están ganando el dinero que posiblemente pueden volver a conseguir, sino que se están gastando el tiempo que necesitaron para conseguir el dinero, el cual no van a volver a conseguir. El tiempo, quiero decir. Piense usted en el tiempo que necesitó para conseguir el dinero, que ahora en un chasquido y por un capricho se le fue. Y de todo esto se ocupan los pastores. Escúchenlos, porque el pastor viene a constituirse como un papá, como un protector y como una persona que de parte de Dios siente celos por ustedes, por el amor que les tiene, porque de eso es lo que hemos aprendido de Dios, su compasión, y esa es la que les queremos transmitir a ustedes. Y entonces, ¿sabe qué hizo el Señor? Vamos al primer libro de Reyes, capítulo 3, versículos 10 al 6. Capítulo 3, versículos 10 al 13. Al Señor, retomando la historia de Salomón, al Señor le agradó que Salomón hubiera hecho esa petición. ¿Cuál? De haberle pedido sabiduría y entendimiento. De modo que le dijo, como has pedido esto y no larga vida, ni riquezas para ti, ni has pedido la muerte de tus enemigos, sino discernimiento para administrar justicia, voy a concederte lo que has pedido. Te daré un corazón sabio y prudente, como nadie antes de ti lo ha tenido ni lo tendrá después. Además, aunque no me lo has pedido, te daré tantas riquezas y esplendor que en toda tu vida ningún rey podrá compararse contigo. El escritor a los Hebreos, en el capítulo 13, versículos 5 y 6, nos viene a decir algo muy parecido
a lo que le dijo Dios, bendito sea Él, a Josué. Manténganse libres del amor al dinero y conténtense con lo que tienen, porque Dios ha dicho, nunca te dejaré, jamás te abandonaré. Así que podemos decir con toda confianza, el Señor es quien me ayuda, no temeré, ¿qué me puede hacer un simple mortal? Les quedo debiendo la consagración, les quedo debiendo la obediencia, les quedo debiendo la devoción, les quedo debiendo la santidad. Por hoy, permitámonos adorar a Dios por la compasión que Él ha tenido por nosotros. Desde la pujante, innovadora y hermosa ciudad de Medellín, en Colombia, hemos transmitido la celebración de culto a Dios en íntima devoción. Íntima Devoción es una iglesia que cree, obedece, vive y proclama los efectos transformadores del Evangelio del Señor Jesús. Descarga gratuitamente nuestra aplicación en las tiendas de iPhone y Android y síguenos en Facebook, YouTube, Instagram y Twitter como Íntima Devoción. Hasta pronto.